Sucesos extraños. Voy a cumplir 80 años. La zona norte de Durango es un área complicada. Actualmente vivo en la capital del estado, pero hace poco más de 50 años tenía un rancho precisamente en el norte de Durango. Al oeste de mi rancho estaba lo que hoy se conoce como el Triángulo Dorado, y al oriente está lo que en aquel entonces ya tenía un poco de haber sido bautizado como la Zona del Silencio. Recuerdo que corría el año de 1970. Una madrugada algo pasó, algo muy serio de una gran escala. Ocurrió durante el mes de julio. Algo cayó del cielo a unas cuantas decenas de kilómetros al noroeste de mi rancho. Sé que no era una roca espacial. He visto muchas de esas cosas caer en el desierto, y lo que ese día cayó definitivamente no era una roca. Yo la vi porque había salido a ver mi caballo. Estaba haciendo mucho escándalo. Entonces vi una bola de fuego caer. Crujió al impactarse contra el desierto. Yo no podía darme el lujo de dejar mi rancho para ir a averiguar qué es lo que había pasado. Mis únicas fuentes de información eran las personas con las que yo hacía negocio, los que compraban en mi rancho y a los que yo les compraba. Así fue que me enteré que esa cosa había caído bastante cerca de un rancho. Decían que los gringos estaban muy interesados en llevarse lo que había caído del cielo. Mi papá ya había muerto en ese entonces, pero recuerdo muy bien que cuando cayó yo era niño. Mi padre me llegó a comentar alguna vez que cuando yo tenía 3 o 4 años, una cosa había caído del cielo y se había estrellado en un rancho allá en el territorio de los gringos. Así que rápidamente relacioné eso que me había contado mi padre con lo que estaba pasando en la zona. Al día de hoy sé más o menos lo que pasó, pero en aquel entonces lo único que yo sabía era que una cosa que no era una roca había caído del cielo, pero por alguna razón cosas extrañas empezaron a pasar en mi rancho y los alrededores, y creo firmemente que todo lo que estuvo pasando tenía algo que ver con esa cosa que cayó del cielo. Todo comenzó una mañana que yo estaba revisando la periferia de mi rancho. Habían pasado 2 semanas del incidente. Yo iba montado en mi caballo y estaba asegurándome que toda la cerca estuviera en buenas condiciones. Mi rancho limitaba al norte con unas cuevas. Desconozco si, de casualidad, anteriormente hayan sido usadas como minas. Yo solo sé que cuando yo vivía en mi rancho eran unas cuevas que nadie visitaba. Esa mañana vi que algo estaba brillando. Eso estaba tirado afuera de unas cuevas. Llamó mucho mi atención, así que fui a revisar. Era una especie de mineral y no brillaba, solo que, como era metálico, estaba reflejando la luz del sol. Esa cosa era de un color gris un poco oscuro. Me di cuenta que dentro de las cuevas había más de esos minerales. Eran raros porque algunos de los que estaban dentro estaban rotos, y por dentro parecían piedras, se les desprendía polvo. Se me ocurrió agarrar uno de esos y llevármelo a la casa en el rancho. En cuanto me acerqué de nuevo a mi caballo, él se puso muy nervioso, relinchó de una forma muy extraña. Me costó un rato tranquilizarlo. Tuve que hablarle y acariciarlo para que se quedara quieto y me dejara subir. Entonces pude volver a casa. Entré a mi casa y puse ese mineral encima de mi mueble donde tenía otras cosas de valor. Conforme se acercaba la noche, fueron apareciendo nubes. Estaban muy cargadas de agua. Se aproximaba una tormenta y todo indicaba que sería muy fuerte. Así fue, hubo lluvias, vientos y truenos. Jamás en mi vida, ni antes ni después, he visto algo tan feo como esa tormenta. En verdad, llegué a pensar que mi casa podría salir volando en cualquier momento. Las cosas se pusieron más fuertes cuando varios rayos impactaron bastante cerca de mi rancho, más o menos por donde estaban las cuevas. En la mañana, todo había vuelto a la normalidad. Hubo una cosa rara. Cuando fui al mueble para agarrar un cinturón de oro que tenía ahí, me encontré con que mi cinturón y otras cosas de metal que tenía en ese mueble estaban pegadas al mineral. Tuve que volver a revisar todo el perímetro de mi rancho para ver qué tanto daño le había hecho la tormenta a mi cerca.
Tardé 5 días en arreglar todos los desperfectos. Al último, dejé el área que colindaba con las cuevas. Cuando fui ahí, yo me esperaba encontrarme con algo diferente, algunas piedras movidas o destrozadas, pero no. Lo único que había cambiado es que no quedaba nada, ni uno solo de los minerales raros. Se me ocurrió que a lo mejor la tormenta había levantado los minerales y los había arrojado lejos, pero de ser así, al menos uno debió haber caído en el territorio de mi rancho. No era inmenso, pero sí era bastante grande, así que había una posibilidad de que esos minerales cayeran en mi terreno. Pero por más que busqué, nunca encontré ningún mineral. Lo que sí encontré fue una vela a mitad de la nada, rodeada por tierra solamente, y yo no la había puesto ahí. Y lo más raro era que la vela estaba encendida. El caballo reaccionó igual de raro con esa vela que cuando yo agarré el mineral. Era demasiada casualidad. Mi instinto me decía que de alguna forma retorcida esa vela estaba ahí debido a que yo había agarrado el mineral. No sé, yo me considero una persona ignorante. No terminé ni la primaria, pero en mi experiencia, cuando tenía una corazonada era por algo. Agarré la vela, la apagué y la llevé a la casa. El caballo estuvo protestando, pero lo pude controlar. Puse la vela sobre la mesa y fui a echarle un vistazo al mineral raro. El mueble sobre el que lo había puesto tenía puertas de vidrio, y dentro de esas puertas yo tenía una vajilla, pues los tenedores estaban pegados a la parte superior como si se quisieran juntar con el mineral, y así lo dejé, no me quise acercar más. En la madrugada desperté a tomar un poco de agua, y cuando pasé al lado de la mesa me di cuenta de que la vela ya no estaba ahí. En ese entonces yo vivía solo, así que al saber que una cosa se había movido del lugar me puso nervioso. Yo sabía que no podía tratarse de ningún intruso porque, para empezar, mi rancho estaba a kilómetros de la ciudad, que la más cercana era Tlahualilo. Además, un ladrón hubiera movido cualquier otra cosa menos una vela. De todos modos, me di una vuelta por toda la casa. No había nadie, así que, luego de asegurarme que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas, volví a dormir. Temprano por la mañana, cuando iba de salida a hacer mis cosas, agarré la vela y mejor la saqué de mi casa. Fui por mi caballo y la aventé para que cayera justo detrás del pequeño establo. Por la tarde, que estaba revisando una pequeña siembra, me encontré otra vela, bastante parecida a la primera y también estaba encendida. En esa ocasión opté por no agarrarla, solo la apagué para prevenir que un viento fuerte tumbara la vela y se iniciara un incendio. Me subí al caballo y fui directo a la parte de atrás del establo solo para asegurarme que allí estuviera la vela que yo había aventado en la mañana, pero no estaba por ningún lado. Otra vez me subí al caballo y volví a donde había encontrado la otra vela, pero tampoco estaba. Solo había dos opciones: o yo me estaba volviendo loco, o algo muy extraño estaba sucediendo en mi rancho. Yo no consumía nada, ni siquiera tabaco o alcohol, así que me convencí que algo estaba pasando, así que empecé a poner mucha atención a todos los detalles. Era algo demencial. Luego de varios días, sin notar nada raro, me empecé a poner paranoico, y cuando apenas me iba a relajar, encontré otra vela. Estaba por fuera de la barda, ahí por donde mi terreno se acerca a las cuevas. De hecho, estaba justo en un punto medio entre mi cerca y las cuevas. Esa vela, al igual que las dos anteriores, estaba encendida. Salí de mi terreno y me acerqué a ella. Mi caballo estaba nervioso. Yo volteé hacia todos lados, esperando encontrarme con alguna persona que fuera la responsable. Entonces, noté que un tenue brillo se asomaba desde el interior de una de las cuevas. Me acerqué un poco y vi que se trataba de una vela encendida. Entonces pasé de estar desconcentrado a tener miedo, porque lo primero que vino a mi mente fue que las brujas estaban detrás de todo.
Corrí para subirme al caballo y largarme de ahí. Cuando iba a entrar a mi casa, vi que en la ventana había otra vela. Ya no me acerqué ni para apagarla. Entré a mi casa y atranqué todo. Atravesé la mesa en la puerta y algunos muebles que no estaban tan pesados los moví para cubrir las ventanas. A mí, desde que era pequeño, me asustaban con historias sobre brujas que salían de las cuevas, así que ni de loco me quería encontrar con esas cosas. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. Yo no podía simplemente quedarme encerrado. Durante el día tenía que trabajar, pero tampoco quería que una bruja fuera a entrar a mi casa mientras yo estaba en algún otro lado del rancho. Así que dejé las ventanas obstruidas y atravesé unas pacas afuera de la puerta. Solo así me pude sentir lo suficientemente tranquilo como para realizar mis actividades del día. A eso de la 1 de la tarde llegó don Martín. A ese señor le intercambiaba unos kilos de fruta por algo de queso fresco. Él lo producía en su rancho. En esa ocasión aproveché para preguntarle si no había notado cosas raras en su terreno, y me dijo que no. Le conté lo de las velas y también le comenté que yo creía que podría tratarse de brujas. Don Martín me dijo que él no estaba tan de acuerdo en que fueran brujas, pues, aunque sí se decían cosas sobre esas cuevas, nunca nadie había mencionado que hubiera brujas. Yo le pregunté entonces qué era lo que se mencionaba de las cuevas. Me respondió que se tenía la creencia que esas cuevas se extendían por debajo de la tierra y llegaban hasta un par de montañas que están juntas, y que algunas personas temerarias que se habían adentrado en las cuevas habían afirmado que allí abajo vivían unas criaturas de baja estatura y que comían piedras. Un relato bastante peculiar, la verdad, pero no entendía cómo esas supuestas criaturas pudieran tener algo que ver con las velas que yo estaba encontrando en mi propiedad. Cuando volví a la casa, me pareció notar que las pacas que había atravesado afuera estaban movidas, pero era cosa de pocos centímetros. Así que supuse que por el peso se habían movido. Las quité para poder entrar y luego volví a atravesar la mesa. No me sentía seguro. Cuando fui a la cocina para preparar un guisado con el queso que había cambiado con don Martín, durante unos instantes me sentí observado, pero no le di mucha importancia porque estaba ocupado con los alimentos. Luego de cenar fui a dormir. Y al levantarme por la madrugada para tomar agua, encontré una vela encendida al lado del mineral que había traído de las cuevas. Respiré profundo y cerré los ojos para calmarme un poco. Luego fui por la pala para sacar esa vela, pero cuando regresé, esta ya no estaba por ningún lado. Me encerré en mi cuarto, estaba muy asustado. En menos de 20 minutos se soltó otra tormenta con la misma fuerza de la vez anterior. En la mañana que salí del cuarto, vi que el mineral ya no tenía nada metálico pegado, pero más extraño aún fue que luego de esa tormenta no volví a ver velas en varios días. Aproveché para sacar la piedra de mi casa y fui a devolverla a las cuevas. Aparentemente todo había vuelto a la normalidad. Pero hubo una tercera tormenta y las cosas extrañas volvieron. Para este punto ya había pasado más de un mes desde el incidente de la bola de fuego. Lo primero fue que yo empecé a ver animales merodeando mi rancho. Eran grandes reptiles, nunca los había visto tan cerca de mi propiedad. No entraban, pero igual estaba preocupado, a tal punto que empecé a cargar con mi arma cada que salía de la casa. Y como dije, yo no terminé ni la primaria. No sabría decirles qué especie eran. Solo sé que eran reptiles muy grandes. En una ocasión, desde lejos, pude ver que uno de los animales estaba intentando pasar por debajo de la cerca. Yo iba arriba del caballo, por eso lo pude ver de lejos y le di un tiro. Avancé hasta llegar al lugar en el que había visto al reptil. Ahí se suponía que debía estar el cuerpo del animal, pero no. Ningún reptil estaba ahí. Tampoco había sangre. Solo había cera blanca tirada. Eso hizo que se me zafara un tornillo. Nada tenía sentido. No alcanzaba a entender qué tenían que ver unas cosas con otras.
Yo pensaba que al deshacerme del mineral todo se detendría, pero no fue así. Tomé mi caballo y me fui al rancho de un amigo que estaba algunos kilómetros al sur. Le dije que estaba pasando un mal momento. No entré en detalles. Él me invitó a su casa y estuvimos bebiendo. Todo tranquilo, ninguno de los dos se embriagó. A mitad de la conversación se me ocurrió preguntarle por las 3 tormentas que habían ocurrido. Él me miró extrañado y me preguntó de qué estaba hablando, que no había habido ninguna tormenta. Ni siquiera había llovido en al menos 3 meses. Le conté todo. Él se quedó intrigado. Me dijo que pasara la noche ahí en su rancho y que por la mañana él me acompañaría a mi terreno. Lo primero que hice fue llevarlo al lugar en el que había disparado al reptil, pero ya no había ningún rastro de cera. Entonces lo llevé a las cuevas y el mineral que yo había dejado ahí tampoco estaba. Volvimos a mi casa. Mi amigo estaba empezando a preocuparse porque en verdad yo me estuviera volviendo loco. Pero entonces encontramos una vela encendida al lado de la misma silla que había encontrado la primer vela que metí a la casa. Ambos nos miramos extrañados. No era posible. Para empezar, suponiendo que yo la hubiera dejado ahí la noche anterior, ya había pasado suficiente tiempo para que se consumiera. Pero esta estaba como nueva, como si no tuviera ni 2 horas de haber sido encendida. Mi amigo me dijo que ya bien entrada la noche iríamos con arma en mano hasta esas cuevas y nos quedaríamos ahí hasta ver algo, cualquier cosa. No me pareció la mejor idea, pero al menos si algo pasaba no estaría solo, así que le dije que estaba bien. Fuimos casi a la medianoche. Ya estábamos por llegar a la cerca cuando alcanzamos a ver una cosa. Era algo con forma extraña, de baja estatura. Mi amigo y yo corrimos, cruzamos la cerca y corrimos a las cuevas. No nos tardamos nada, pero cuando llegamos solo encontramos una vela encendida. Estábamos confundidos. Decidimos quedarnos ahí toda la noche, pero nada ocurrió. En la mañana lo acompañé hasta su rancho y luego volví a mi casa. Durante más de 3 meses estuve encontrando velas encendidas en diferentes lugares de mi rancho, incluyendo unas pocas dentro de la casa. Los reptiles siguieron merodeando mi terreno, pero ya no intentaron entrar. Entonces, una mañana, alguien tocó a mi puerta. Al abrir, vi a unas personas con unos trajes extraños que se identificaron como trabajadores de la Comisión Nuclear Mexicana. Me mostraron una hoja que, según ellos, decían que estaban autorizados para revisar mi propiedad y que si me oponía sería arrestado. Ahí me di cuenta que vehículos militares estaban dentro de mi rancho. Yo nunca supe qué decía la hoja porque no sabía leer. Así que simplemente los dejé pasar. Entraron con unos aparatos raros y empezaron a caminar por mi casa. Cuando llegaron a la sala, uno de esos aparatejos hizo un ruido extraño. Yo ahí tenía una alfombra. Ellos recogieron todo el polvo y me preguntaron sobre unas esferas. Yo les dije que no sabía nada de esferas. Hicieron hincapié en que ese polvo estaba dentro de unas esferas. Yo les dije que había encontrado un mineral, pero que ya lo había regresado a las cuevas. Me preguntaron si estaba seguro de lo que les estaba diciendo, y les respondí que sí. De hecho, me ofrecía llevarlos a las cuevas, pero ellos dijeron que no. Ya se iban a ir de mi casa cuando les pedí que me dijeran qué era lo que estaba pasando. Me preguntaron si no tenía un radio para escuchar las noticias y les dije que no. Me dijeron que un misil con material radioactivo había caído en Mapimí, a mitad del desierto, detrás de un cerro, y que ellos habían seguido el rastro radioactivo hasta las cuevas, y que habían venido a mi casa precisamente por la cercanía del rancho al lugar. Yo en su momento no supe si creer o no lo que esa gente me dijo. Pero luego de muchos años, ya con el internet pude investigar y sí,
La versión oficial es que un misil de pruebas de Estados Unidos tuvo una falla y cayó en el desierto. Con todo respeto, y no es que yo sea un especulador, pero un misil no explica nada de lo que pasó en mi rancho. Quizá lo del mineral sí, a lo mejor venían esas esferas que estaban buscando, pero ¿qué tienen que ver las velas que estuvieron apareciendo en mi rancho? Tampoco el reptil que dejó un charco de cera cuando le disparé. Es más, ese misil no explica la criatura que mi amigo y yo vimos que se convirtió en vela a las afueras de las cuevas. No me juzguen de loco, dicen que cada quien habla de lo que sabe, y yo sé perfectamente que en mi rancho ocurrieron sucesos extraños. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.